El día de hoy, chicos, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de historia el tema 3, el cual se titula Los intereses extranjeros. Y bueno, como ya platicábamos en clases anteriores, después de que México se independizó, pues surgieron algunas situaciones donde España pues se convirtió ya no en una nación que apoyaba a México o a la Nueva España, sino que se convirtió en una nación enemiga. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no apoyaba al país, la Nueva España ya no era una colonia, y pues este país ya era libre y se le conocía como México. En esa época, Francia era aliada de España, es decir, era su amiga, y pues tampoco quería que México o que el nuevo continente, por así decirlo, tuviera libertad. Y comenzó a impedir tratados de comercio con México. Es decir, como ya España, que era su amiguis, ya no estaba a cargo de lo que son la Nueva España, actualmente México, pues los franceses dijeron, pues si España no apoya, nosotros tampoco. Entonces ya comenzaron a negarle pues ciertos recursos o cierto apoyo a México. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, entonces México se acerca a Estados Unidos de América. ¿Y qué creen que pasó? Ahí en Estados Unidos, cuando se acerca a Estados Unidos de América. ¿Le negó o aceptó apoyarle? Le negó. Le negó. No, Estados Unidos de América sí lo apoyó. Pero Francia, perdón, en aquel tiempo, pues ya le había prestado cierta cantidad de dinero a, a México, y pues le debía tanto que un pastelero, por eso se le conoció como la Guerra de los Pasteles, dice, con eso que me debe México, yo es lo que cuesta, vale mi pastel o algo así. Entonces, la Guerra de los Pasteles fue del año de 1838 a 1839. Entonces, ya pasa lo de México, lo de Francia y España, pues que empiezan en guerra, e Inglaterra comienza a prestarle dinero a México para que saliera adelante. Esto fue durante el gobierno de un presidente que tuvimos que se llamó Guadalupe Victoria. Bueno, después de que Inglaterra le prestó, viene Estados Unidos también y comienza a prestarle. Pero Estados Unidos lo que quería era comprar la parte de Texas. Pero México, pues ellos decían que no, ¿cómo iban a vender una parte de México si eso era traicionar a lo que es la patria? Entonces, después de tiempo, esta persona, Guadalupe Victoria, y lo que fue Antonio López de Santana, como debía mucho dinero, lo meten a la cárcel, lo hacen prisionero en abril de 1836. Y pues al momento de que pasa esto, firma o acepta vender lo que era Texas. Y ya que pasa esta pérdida del territorio, pues en 1846, 10 años después, es cuando Estados Unidos le declara la guerra a México. ¿Recuerdan la batalla de México, la batalla de Puebla y lo de los niños héroes? Cuando los Sí, estadounidenses querían apropiarse más de México. Entonces, sí. después de que ya les dan Texas, pues ellos querían más territorio y más territorio. Entonces, pues México dijo, no, ¿cómo va a ser eso posible de que nosotros perdamos el territorio mexicano? Y es cuando se da la batalla de Puebla y la batalla de los niños héroes. Y ya fue hasta 1848 cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En este tratado, pues establecía que México iba a ceder más de la mitad de su territorio. Ahorita les voy a mostrar un mapita.
de lo que comprendía, pues lo que comprendía los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Todo eso, todos esos estados que te acabo de comentar, eran parte de lo que es de lo que es México. Y aquí te muestro el mapita. Todo lo que tú ves aquí de verde, en esta partecita de verde, era territorio mexicano. Entonces ya fue territorio que se perdió. Aquí en este mapa te explico un poquito de cómo fue la guerra de Estados Unidos cuando quería apropiarse de más territorio mexicano. Bueno, donde ves ¿cómo se le llama? Tanques de guerra o las cositas estas como pistolitas. Bueno, aquí fue donde se dieron batallas importantes. Lo de verde es el territorio. Son cañones, mija. Ah, los cañones. Gracias, corazón. Entonces, donde está lo de verde fue todo el territorio que México perdió. Actualmente, aquí donde está de moradito o de rosa, pues es el actual territorio mexicano, pero antes era hasta acá donde está lo azul, toda esta parte, o sea, es más de la mitad de lo que es el territorio mexicano actual. ¿Se imaginan, chicos, qué tan grande era México? Y pues, Era muy las rutas invasoras es por donde está todo lo de amarillo. Ahí fue donde ingresaron, lo que fue Veracruz, y en lo que es Miss, Mande, no vamos a anotar nada. sí, ahorita. Y donde es Tampico, pues aquí fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahora en tu cuaderno vas a anotar, por favor, estos puntos importantes de lo que fueron los intereses extranjeros y que es parte de nuestra historia y es muy, muy importante que lo tengas. Bueno, aquí yo te muestro una línea del tiempo donde pues México, al término de la independencia de México, después de eso se vinieron las luchas internas por los gobiernos, ¿recuerdan? Los federalistas y los centralistas, donde los federalistas pues querían que los ciudadanos eligieran a su gobernante y los centralistas pues querían que España siguiera reinando, él mandando. Los intereses extranjeros en reconocimiento de México, que aquí fue pues cuando Francia prácticamente le declara la guerra a México por la situación económica, y Estados Unidos después, cuando quieren apoderarse del territorio mexicano. Después de ello viene lo que es la separación de Texas y pues la guerra con Estados Unidos en el Castillo de Chapultepec. Y próximamente, en la próxima clase, vamos a ver la vida cotidiana en el campo y la ciudad, ¿ok? Pero eso es para la próxima clase. Ok, ahora vas a hacer la siguiente actividad. Vas a realizar en tu cuaderno la siguiente tablita y vas a completar escribiendo el país y su relación con México. A ver, chicos, ¿quién quería invertir en la industria minera? ¿Francia, Inglaterra o Estados Unidos? Inglaterra. Estados Unidos era quien quería invertir. Estados Unidos. Exacto. ¿Y quién apoyaba la independencia y ayudaba al progreso del país? Inglaterra. ¿Quién quería mantener sus relaciones comerciales, pero no quería reconocer que fuera independiente? Francia. Francia. Y por último, ¿quién quería comprar parte del territorio nacional por lo que reconocía Estados su Unidos. independencia? Estados Unidos. Excelente. Entonces, vamos por favor a realizar esta tablita en nuestro cuaderno. En tu material recortable vas a buscar los siguientes mapitas. Vas a recortar la parte inferior o la parte de abajo de estos mapitas y vas a colocar en donde corresponda, por ejemplo, la primera organización territorial del México independiente. ¿Cuál sería, chicos?
de estos mapitas que estamos viendo. La división política de México en la actualidad, el mapa que muestra las pérdidas territoriales en 1848 y la división política del Acuerdo de la Constitución. A ver, la división política de México en la actualidad, ¿cuál es? La primera. La primera, muy bien. La primera organización territorial del México independiente, pues sería el que está frente a la actualidad. Después, mapa que muestra las pérdidas territoriales en 1848. El último. Y la división política del Acuerdo a la Constitución de 1824. El segundo. Bueno, nos queda de esta forma, ¿sale? Ahora vamos a pasar a la siguiente. En tu material recortable tienes las siguientes banderitas. Tú las vas a pegar en el centro de tu cuaderno y vas a anotar por un ladito de cada uno las siguientes características. A ver, vamos ahorita. ¿Quién estaba muy interesado en el comercio y también en una parte del territorio mexicano? Estados Unidos, Estados Unidos, muy bien. Mantuvo relaciones comerciales con México, instalándose en varias partes del país. Estados Unidos. Francia. Y un problema con este país, pues, fue la Guerra de los Pasteles. Francia. ¿Fue el principal prestamista de México? Inglaterra. ¿El gobierno les otorgó facilidades para abrir sus negocios? Francia. Le propuso a México la compra de Texas, pero fue rechazado debido a que se le consideraba una traición a la patria. Estados Unidos. Estados Unidos. Y por último, pues se firmó un acuerdo para trabajar con las minas estaban abandonadas de la Guerra de Independencia. Bueno, fue Inglaterra. Y nos quedaría de la siguiente forma, ¿ok? Miss. Y 129 de la guía. Número 1 dice, subraya el nombre de las regiones que muestra el mapa y colorea los recuadros con los recursos de los que se valió Estados Unidos de América para obtenerlos. Bueno, tenemos aquí Alta California y Santa Fe de Nuevo México, que actualmente pues así se llamaban. Ya ahora, actualmente ya tienen otros nombres. Entonces, ¿de qué recursos se valió Estados Unidos para obtener esas regiones? Compra de territorio. Compró el territorio. ¿Y cuál otra? Guerras de conquista. Guerras de conquista, efectivamente. De eso fue lo que hizo para obtener ese territorio que anteriormente era de México. Número 2, dice, rodea la respuesta correcta. ¿Cuál fue una causa de la separación de Texas? El descontento de los colonos estadounidenses por la abolición de la esclavitud, la guerra entre México y Estados Unidos de América, el establecimiento de México como república centralista o el deseo de los colonos estadounidenses por Descontento de los colonos la obligación de el descontento de los colonos estadounidenses por la abolición de la esclavitud. ¿Y qué ocurrió el 14 de febrero de 1847? Fue la victoria de Santa Anna en el Álamo, la separación de Texas, la revuelta de la Ciudad de México contra el gobierno o la toma de la Ciudad de México por el ejército estadounidense. Revuelta de la Ciudad de México contra el gobierno. Exacto, la revuelta de la Ciudad de México contra el gobierno. Número 3, dice, relaciona las características con el ejército correspondiente. Armamento moderno y en buen estado. ¿De qué ejército creen que era? ¿Ejército estadounidense o ejército mexicano? Ejército Estadounidense. Los hombres de la tropa eran obligados a enlistarse.
Ejército mexicano. Mexicano, muy bien. Los generales y oficiales tenían conocimientos de estrategia de guerra. Ejército estadounidense. Ejército estadounidense. Las tropas entrenadas recibían un sueldo. Ejército estadounidense. Armamento escaso y en mal estado. Ejército mexicano. Y muchos oficiales y generales carecían de preparación suficiente. Ejército Ejército mexicano. estadounidense. El ejército mexicano. ¿Ya vieron la diferencia entre el ejército mexicano y el estadounidense en aquel tiempo? Sí, mis. Estaban mucho más preparados el ejército estadounidense que el mexicano, ok. Porque tenían más economía que nosotros. Exacto, tenían más economía. Siguiente, número 4. Escribe los nombres de los territorios que perdió México como consecuencia de la guerra de Estados Unidos de América. Bueno, en aquel tiempo era Alta California. Y Nuevo México. Nuevo México. Pasamos al número 5. Dice, ordena los hechos de manera cronológica y ubica en la línea del tiempo el número que corresponde. Bueno, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿ok? El 5, Benito Juárez decreta la suspensión de los pagos de la deuda externa. Después de ello, en el 1, los ejércitos de Inglaterra, España y Francia ocupan el puerto de Veracruz. Después de eso, en el número 4, España e Inglaterra se retiran tras negociar con el gobierno mexicano. Después, Francia declara la guerra a México y avanza hacia el centro del país. El número 3. Como número 6, el ejército mexicano vence a las tropas francesas en Puebla. Y por último, tras recibir refuerzos, las tropas francesas avanzan y toman la capital de la República. Y pues en la guerra, chicos, entre México y Estados Unidos de América, murieron muchísimas personas y pues sus consecuencias se hicieron sentir en todos los ámbitos, desde el ámbito económico, del social, en todo se resintió esa guerra. Y pues la ambición de Estados Unidos y la debilidad del gobierno de México pues llevaron a una guerra que fue muy injusta para los mexicanos. Y con esto, chicos, terminamos nuestro tema 3 de historia y espero hayas aprendido mucho. Nos vemos en la próxima clase.